El problema 2.84 dice, una maceta con flores cae del borde de una ventana y pasa frente a la ventana de abajo. Se puede despreciar la resistencia del aire. La maceta tarda 0.420 segundos en pasar por esta ventana desde el borde superior hasta el inferior. La altura de la ventana es de 1.90 metros. ¿A qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta se encuentra el borde superior de la ventana de abajo? Cuando leí este problema, a partir del enunciado, me pareció un poco complicado, porque solo se conocen dos datos. Se conoce el tiempo que tarda la maceta en pasar por la segunda ventana y la longitud de esa ventana. Entonces, cuando leí este problema me pareció muy complicado, pero cuando armé el diagrama ya se puede visualizar la solución más fácilmente. Entonces yo aquí construí un dibujo que quizás les ayude a ustedes a entender el problema en sí. Eh, Miren que un diagrama siempre aclara mucho, ¿no? Siempre es bueno hacerlo en cada problema. Por ejemplo, aquí tenemos la primera ventana y la segunda ventana, ¿listo? Dice que la maceta cae del borde de la primera ventana, digamos, este cuadrito, este rectángulo verde es nuestra maceta. Y aquí ubiqué nuestra posición inicial. Yo quiero que noten que voy a elegir la dirección hacia abajo como positiva, ¿sí? Porque así se me facilitan los cálculos, me evito una cantidad de signos menos que me van a aparecer. Entonces, por facilidad, en este caso, voy a escoger que la dirección hacia abajo es positiva. Por facilidad. Miren que en los problemas anteriores yo siempre he escogido que hacia abajo es negativo, ¿sí? Pero en este caso particular es mucho más fácil escoger que hacia abajo es positivo porque nos ahorramos una cantidad de signos menos que aparecen en los cálculos. Entonces, por esa razón lo escogí así. El origen de coordenadas pues lo ubiqué en el punto donde cae, donde empieza el movimiento, digamos, el punto inicial de donde cae la maceta, ¿sí? En esa posición inicial, pues el tiempo vale cero. Ahí comienza el problema, digamos. Y como la maceta se deja caer en ese punto, pues la velocidad inicial de este punto, de la maceta en este punto, vale 0 metros sobre segundo. Porque solo se deja caer. Entonces al inicio no tiene velocidad y a medida que la aceleración de la gravedad actúa, la maceta pues va ganando velocidad. ¿Listo? Quiero que noten que como escogimos hacia abajo positivo, ahora la aceleración de la gravedad tendrá un signo positivo. ¿Listo? Siempre apunta hacia abajo. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, ahora tendrá signo positivo esta aceleración. Y las velocidades también. Si la maceta cae, se mueve hacia abajo, los vectores de velocidad apuntarán hacia abajo, así que tendrán signos positivos. ¿Listo? Eso. Miren que nos está preguntando cuánta distancia hay desde el borde de donde cae la maceta hasta el borde superior de la segunda ventana. Esa es la pregunta que nos hacen. Dice, ¿a qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta se encuentra el borde superior de la ventana de abajo? Miren, si de aquí cayó la maceta, pues el borde superior de la ventana de abajo será este. Tendremos que encontrar esta distancia. ¿Listo? Y tenemos que recordar que la distancia es el valor absoluto de la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Así se define la distancia. Tenemos que recordar esa definición. Eso es para el movimiento en una sola dimensión. ¿Sí? En más dimensiones, con más, digamos, con más componentes, pues ya cambia. Pero en este caso es simplemente el valor absoluto de la posición final menos la posición inicial. Eso lo escribí luego, pero quiero que entiendan eso desde ahora, ¿no? Entonces miren que la posición inicial ya la conozco, me falta conocer la posición final del borde superior de la segunda ventana, que en este caso lo llamé y sub 1. ¿Listo? Miren que no conocemos el tiempo que tarda la maceta en caer desde el borde superior, desde donde inicia el movimiento hasta el borde superior de la segunda ventana. No conocemos ese tiempo. Entonces, debemos buscar una fórmula que no involucre el tiempo para un movimiento con aceleración constante. Miren que conocemos la posición inicial, la posición final, la desconocemos. Esto es lo que si encontramos la posición final, pues ya podemos encontrar la distancia, ¿sí? Porque miren que para la distancia necesitamos la posición final y la posición inicial. La inicial ya sabemos que vale cero de acuerdo a nuestro diagrama. El origen de coordenadas lo ubica cada quien. Yo lo escogí ahí, ¿listo? Por facilidad. Eh, entonces nuestro trabajo será encontrar esta cantidad, ¿sí?
entendiendo que no conocemos cuánto tiempo transcurre desde aquí hasta este punto, no sabemos cuánto tiempo hay. Entonces, para eso yo escogí esta fórmula que no involucra el tiempo, ¿sí? Miren que con esa fórmula puedo trabajar posiciones, velocidades, y la aceleración la conocemos porque es la de la gravedad, pero involucra lo que tengo aquí dibujado en el diagrama sin necesidad del tiempo, digamos. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí yo empecé a construir el problema. Miren que la velocidad final, la que tiene la maceta cuando llega justo al borde superior de la segunda ventana, es una incógnita, no la conozco. La velocidad inicial, que es la que tiene cuando justo cae en el punto donde empieza a caer la maceta, en el punto donde empieza a caer la maceta, es cero. Entonces 0 al cuadrado da cero, así que este término lo puedo quitar. Y la aceleración es la de la gravedad, y en este caso tiene signo positivo porque así escogimos la dirección, hacia abajo positivo. Entonces miren que tendremos dos veces aceleración de la gravedad positiva, porque en este caso escogimos así. Y posición inicial de acuerdo a nuestro diagrama es 0, así que este término se va. Y la posición final la llamamos y sub 1. Entonces nos queda y sub 1 menos 0, que eso queda y sub 1, multiplicado por dos veces g. Entonces miren que esta es la ecuación general que uno se aprende, y ya considerando algunas cosas de lo que conocemos aquí, de lo que desconocemos también, obtenemos esto. ¿Listo? Miren que nuestro objetivo es encontrar y sub 1, entonces la voy a despejar de aquí. Para eso, pues, el 2 veces g que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Y nos queda de esta manera. Y sub 1 igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces g. Y con esto podríamos encontrar ya la posición final que necesitamos para calcular la distancia. Pero no conocemos la velocidad final. Entonces miren que es necesario conocer esta velocidad final para poder calcular esa posición final. Entonces voy a guardar esta ecuación, la voy a llamar 1, y nuestro trabajo ahora es determinar esta velocidad final para poderla reemplazar aquí y así calcular la posición 1, la posición final. ¿Listo? Para poder determinar esa velocidad vamos a analizar el movimiento de la maceta cuando cruza la segunda ventana. Yo quiero que entiendan que al analizar la segunda ventana vamos a considerar el borde superior de esa ventana como la posición inicial y el borde inferior como la posición final. Entonces, en este caso, y sub 1 es nuestra posición inicial y y sub 2 es la posición final. Y quiero que noten pues que y sub 2 será igual a la posición 1 que teníamos aquí más el largo de la ventana, más la altura de la ventana, que es 1,90 metros. ¿Listo? Eh, Esas son las consideraciones que vamos a hacer. Y también tenemos que entender que la incógnita, esta velocidad que queremos hallar, que es la velocidad de la maceta en el borde superior de la segunda ventana, es nuestra velocidad inicial. ¿Sí? Ahora, para este caso, será nuestra velocidad inicial, se la va a considerar así. Y miren que nosotros conocemos que el tiempo que tarda la maceta en cruzar esa ventana, en ir desde el borde superior hasta el borde inferior. Ese tiempo es de 0,420 segundos. ¿Listo? Dicho eso, pues ya podemos tratar de encontrar una fórmula que involucre el tiempo porque lo conocemos y que también involucre la velocidad inicial. Miren, porque esto es la velocidad inicial para este caso que vamos a analizar. ¿Listo? Y esa fórmula pues es la que da la posición para un movimiento con aceleración constante. Es esta, ¿sí? Esta es la fórmula general que vamos a usar. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Ahora tenemos que aplicar esta fórmula general a este caso particular. La posición final nosotros la llamamos y sub 2. ¿Listo? Por eso aquí posición final, miren que puse y sub 2. La posición inicial es la posición que tiene la maceta en el borde superior de la ventana 2, que es y sub 1. Y la velocidad inicial, en este caso, dijimos que era la incógnita que queremos hallar, la velocidad sub y, que la llamamos velocidad final y. En este caso, esta es la velocidad inicial. Entonces simplemente le coloco ese nombre. ¿Listo? Por el tiempo, que es el tiempo que ya conocemos. Y la aceleración es la de la gravedad, que en este caso tiene signo positivo porque así escogimos nosotros que la dirección hacia abajo es positiva. ¿Listo? Más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miren que de esta ecuación eh, no conocemos exactamente la posición 2, pero quiero que noten que a partir de lo que yo escribí aquí, yo puedo pasar esta posición 1 al otro lado del igual a restar y voy a obtener esto, ¿cierto?
y sub 2 menos y sub 1 igual a 1.90 metros. Miren, si paso esta cantidad que está positiva al otro lado con el signo contrario, negativo, nos queda simplemente que esa diferencia es igual a 1.90 metros. ¿Y por qué menciono eso? Porque yo puedo construir esa diferencia a partir de esta ecuación, y así ya me evito pues el trabajo de conocer y sub 2 como tal, ¿sí? Si conozco la diferencia, pues no hay problema. Miren que para construir esa diferencia simplemente tengo que pasar la posición inicial al otro lado del igual a restar, porque aquí está positiva, miren. Entonces nos queda y sub 2 menos y sub 1. Y esta es la diferencia que he construido acá, y ya sé que eso vale 1.90 metros. Entonces miren que esta diferencia es algo conocido ya se sabe que vale 1.90 metros. ¿Listo? Eh, la velocidad B sub y es nuestra incógnita, así que vamos a tratar de despejar eso a partir de esta ecuación que tenemos. Para eso, pues que es muy fácil, miren que este término que está sumando, lo paso al otro lado a restar, miren, y me queda en el lado derecho simplemente b sub y por t, con el mismo signo porque no lo he cambiado. Pero mi objetivo es pasar, despejar la velocidad. Entonces voy a pasar este tiempo que está multiplicando al otro lado a dividir, miren, y nos queda simplemente la diferencia que construimos menos gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, todo eso dividido entre el tiempo. Este tiempo que estaba multiplicando aquí pasó a dividir a todo esta suma, digamos, esta resta que está acá, ¿listo? Y de ese modo ya hemos despejado la velocidad final. Y si ustedes notan, todos los datos que tenemos acá o todas las cantidades que tenemos acá son cantidades conocidas. Miren que esta diferencia vale 1.90 metros. La gravedad la conocemos, el tiempo lo conocemos, entonces ya es simplemente sustituir valores. Tenemos entonces que esta diferencia vale 1.90 metros, miren, menos, este menos de aquí, la gravedad por el tiempo, que es 0.42, 420 segundos y todo eso al cuadrado, dividido entre 2 y dividido entre el tiempo. Miren, lo siguiente que hice pues fue tratar de hacer operaciones para que se entienda bien lo que se va a hacer. Como aquí tengo 0.420 multiplicado por segundo y todo eso elevado al cuadrado, por propiedades de potencia yo puedo repartir ese cuadrado a cada término de ese producto. Es decir, puedo escribir 0.420 al cuadrado, que eso da este número, y segundos al cuadrado, que nos queda indicado, segundos al cuadrado. Hice eso pues para que se pueda notar fácilmente que este segundos al cuadrado que está multiplicando se va a cancelar con este que está dividiendo, y en este término pues vamos a obtener metros. ¿Listo? Y ahora pues ya podemos dedicar los cálculos de este término. Si hacen en la calculadora 9.80 por este número y todo eso dividido entre 2, les tiene que dar aproximadamente 0.8644 metros. Miren, porque metros es la única cantidad que sobrevive. Y ahora ya podemos restar esto, que nos va a quedar 1.0356 metros. Mira, y tengo esta fracción. Esto se hace en la calculadora y les tiene que dar aproximadamente 2.466 metros sobre segundo. Estas unidades pues quedan ahí tal cual porque no hay nada más que operar. Entonces queda metros sobre segundo como debe ser, porque así se miden las velocidades. ¿Listo? Y miren que ya tenemos la velocidad, que es nuestro objetivo. Entonces ya con eso sustituimos en la ecuación 1 y encontramos la posición 1, que era la que necesitábamos. Entonces miren que esta es la ecuación 1 que teníamos, sustituimos los valores, velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Miren, ya tenemos todos los números, ahora sí es hacer los cálculos. Para eso pues vuelvo a aplicar el mismo truco que hicimos antes. Tenemos este número multiplicado por esta fracción, entonces puedo repartir el cuadrado, el exponente a cada término de ese producto, ¿cierto? Entonces nos quedaría este número al cuadrado, y esta fracción, pues para que la miren, quedaría así, segundos y todo eso al cuadrado. Pero por propiedad de potencia yo puedo repartir ese cuadrado a cada término de la fracción y nos quedaría de esta manera. ¿Listo? Y miren que estos números, al hacerlos en la calculadora, 2.466 al cuadrado dividido entre el producto de estos dos números, que da 19.6, nos queda 0.310. Y esto resulta metros porque si aplicamos la regla de la oreja, nos queda, aquí lo voy a hacer, producto de los extremos, que es metro cuadrado sobre, perdón, producto de los extremos, metro cuadrado por segundo al cuadrado, dividido entre el producto de los medios, que es metro por segundo al cuadrado. ¿Miran? Entonces segundo al cuadrado se cancela con este segundo al cuadrado, y metro cuadrado dividido entre metro, pues este metro cuadrado lo podemos ver como si tuviéramos metro por metro. Entonces una m con una m se cancelan y nos sobreviven metros nada más, como debe ser, porque así se miden las posiciones. Ahora ya tenemos la posición final, que era lo que necesitábamos. Y aquí pues ya aplicamos la definición de distancia.
La definición de distancia para un movimiento en una dimensión es la siguiente. La distancia es igual al valor absoluto del desplazamiento, ¿sí? Delta y es el desplazamiento. Entonces, desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Pero aquí tenemos que recordar que la posición final era y sub 1. Se me olvidó ahí colocarle el 1. Y sub 1 era la posición final y la posición inicial es y sub 0. ¿Sí? Porque estamos hablando del movimiento entre las dos ventanas, desde aquí hasta acá. Desde el borde inferior o mejor dicho, desde el punto donde cae la maceta hasta el borde superior de la segunda ventana. Entonces ya simplemente sustituimos lo que conocemos. Y sub 0 es 0, así que ese término lo podemos quitar. Y nos queda simplemente valor absoluto de y sub 1. Se me olvidó el subíndice 1, perdónenme ahí. Y sub 1. Y pues simplemente sustituimos, miran. Valor absoluto de 0.310 metros es una cantidad positiva, así que resulta lo mismo. Miren que aunque tenemos los mismos números, deben entender que son significados distintos. Esto es una cantidad escalar, ¿sí? Mientras que esto es una posición, es un vector. Posición es una cantidad vectorial, podríamos decir. Porque dependiendo del sistema de coordenadas que elijan, puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces, esa posición puede resultar algo negativo si escogen otro dibujo, otro diagrama. De acuerdo a cómo yo escogí el dibujo, pues me da positivo, pero coinciden los números más no el significado. Esto es distancia y es una cantidad escalar, tienen que recordarlo. Distancia. Distancia. Entonces, por eso les aconsejo que siempre apliquen la definición de distancia, no se queden con la posición que obtienen, porque aunque los números en este caso coinciden, los significados son distintos. Y coinciden en este caso particular porque yo así escogí el sistema de coordenadas, mejor dicho. Yo escogí que hacia abajo es positivo, entonces de acuerdo a cómo construí ese problema, esto me da positivo. Pero si alguien escoge otro sistema de coordenadas, quizás le pueda dar negativo esta posición y pues no pueden decir que la distancia es negativa. Eso es falso. La distancia siempre es una cantidad positiva porque es algo escalar. ¿Listo? Y bueno, esta sería la solución al problema que nos presentan aquí. Espero que les haya gustado, que hayan entendido cómo se analiza, que por favor entiendan que los diagramas son muy útiles para visualizar el problema, para poder mirar la solución. A veces si no tenemos un diagrama se nos puede complicar mucho el análisis, ¿listo? Entonces es una gran ayuda esos diagramas. Analícenlos bien, apréndanlos a construir, que eso les aseguro que les va a servir mucho. Y bueno, por favor, si les ayudó, si les sirvió para algo, si entendieron cómo hacer esto, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo a mí a continuar con esto, me animan. Y les pido por favor que si les gusta este contenido, una manera de apoyarlo es que no usen los bloqueadores de anuncios, que permitan que YouTube reproduzca los anuncios, que eso después de 5 segundos los pueden omitir. Entonces es poco el tiempo que les van a quitar, son 5 segundos, 6 segundos a lo mucho. Entonces, miren que es poquito el tiempo que ustedes pierden mirando un anuncio, pero a mí me van a beneficiar muchísimo, me permiten financiarme de alguna manera. Si usan bloqueadores de anuncios, me quitan toda la financiación. Entonces, les pido por favor que no usen esos bloqueadores de anuncios, por lo menos cuando miren estos videos, que yo sé que les van a ayudar para estudiar y para sus carreras, para el colegio, no sé dónde lo están aplicando, pero les van a ayudar. Entonces, por favor, eviten usar esos bloqueadores de anuncios. ¿Sí? Es un favor que les pido de corazón. Si alguien quiere hacer algún aporte económico, que tenga la capacidad y que le nazca del corazón, puede hacerlo a través de PayPal. El link lo dejo en la descripción. O pueden hacerlo a través de Nequi si están en Colombia. El número también lo dejo en la descripción. También lo pueden hacer a través de YouTube, por medio del corazoncito de Supergracias que aparece por ahí, o dándole al botón unirse al canal, unirse a la comunidad. Les adelanto que no van a tener beneficios especiales, solo simplemente háganlo de corazón como por ayudarme. No tienen beneficios especiales porque yo todo lo que hago lo publico, o sea, lo dejo libre para que cualquier persona lo pueda ver. Entonces, no es mi intención restringir el contenido. Yo quiero que cualquier persona que lo necesite pueda acceder a él. Simplemente háganlo de corazón, o sea, porque les nace. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Estuvo muy interesante este problema. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Eso me ayuda bastante también. Les agradezco de verdad. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.